Hey chicos, sean bienvenidos todos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más polémicos de todo My Hero Academy. Un hombre que dedicó toda su vida para alcanzar el primer lugar, pero que para conseguirlo tuvo que pagar un precio demasiado caro. Porque ser el héroe número uno no solo significa estar por encima de todos, también significa cargar con las consecuencias de todo lo que hiciste para llegar hasta ahí. Hoy vamos a conocer la historia de Endeavor y el precio de querer ser el héroe número uno. Sin más que decirte, comencemos con el video. Para entender a Endeavor, primero tenemos que entender de dónde nace su obsesión. Desde joven, Endeavor fue consciente de una realidad que lo atormentaba. Por más fuerte que se volviera, siempre existiría alguien por encima de él, y ese alguien era All Might. Endeavor no carecía de talento, al contrario, poseía una capacidad extraordinaria y una voluntad inquebrantable. Pero mientras él acumulaba victorias, All Might se convertía en un símbolo que parecía inalcanzable. Y ahí nació su obsesión. Lo que comenzó como una ambición legítima por convertirse en el mejor, poco a poco se transformó en una fijación patológica con superar a All Might. Endeavor dejó de preguntarse qué significaba ser un gran héroe. Él solo pensaba y quería ser el número uno. Endeavor, al saber que nunca podría superar o igualar a All Might, su objetivo se volvió más radical: crear al heredero capaz de superar a All Might. Por eso su matrimonio con Rey estuvo condicionado por una lógica casi utilitaria. Buscaba combinar sus dones para obtener a un hijo con el potencial que él consideraba necesario. Y ese hijo fue Shoto. Pero Endeavor no lo trató como un niño, sino como un proyecto. Lo sometió desde pequeño a un entrenamiento extremo, depositando sobre él toda la presión de alcanzar un objetivo que ni siquiera le pertenecía. Mientras tanto, su obsesión comenzó a deteriorar la estructura familiar. Sus otros hijos fueron quedando relegados y Rey terminó viviendo bajo una presión psicológica constante. Endeavor estaba tan concentrado en alcanzar la cima que desarrolló una especie de ceguera moral. Podía reconocer sus propias metas, pero era incapaz de percibir el daño que estaba provocando. Y finalmente, esa presión llevó a Rey al límite, lo que generó que Rey derrame agua hirviendo sobre el rostro de su hijo Shoto Todoroki, provocándole quemaduras que le dejarían cicatrices el resto de su vida. Durante años, Endeavor vivió persiguiendo una posición que parecía imposible de alcanzar, pero finalmente All Might cayó, perdió sus poderes, y Endeavor obtuvo aquello que había deseado durante toda su vida: convertirse en el héroe número uno. Sin embargo, llegar a la cima no se sintió como imaginaba. Por primera vez, ya no tenía a All Might por delante para perseguirlo. Ahora todas las miradas estaban sobre él, y él debía demostrar que realmente merecía ese lugar. Y fue entonces cuando Endeavor comenzó a cambiar. Ya no se trataba únicamente de superar a All Might. Empezó a comprender que ser el héroe número uno implicaba responsabilidad, liderazgo y protección. Sus hazañas como héroe comenzaron a demostrarlo. Endeavor se enfrentaba a amenazas que otros héroes no podían detener, incluso cuando hacerlo significaba arriesgar su propia vida. Pero había una contradicción que todavía no podía ignorar. Había conseguido convertirse en el mejor héroe del país mientras seguía siendo el peor hombre dentro de su propia casa. Y esa realidad terminaría obligándolo a mirar de frente todo lo que había hecho.
El verdadero cambio de Endeavor comenzó cuando dejó de intentar justificar su pasado y empezó a asumir sus consecuencias. Después de convertirse en el héroe número 1, comenzó a demostrar con hechos que quería ser un héroe digno de ese puesto. Se enfrentó a criminales cada vez más peligrosos, protegió civiles aún poniendo su vida en riesgo y especialmente durante su enfrentamiento contra Ennomu mostró por primera vez ante todo Japón lo que significaba cargar con la responsabilidad de ser el símbolo de la sociedad. Pero su evolución no termina ahí. Dentro de su familia también comenzó a actuar diferente. Dejó de imponer su voluntad y empezó a respetar las decisiones de sus hijos. Incluso preparó una nueva casa para que su familia pudiera alejarse de él y vivir en un entorno tranquilo. Sin embargo, había algo que Endeavor finalmente comprendió. Cambiar no significaba ser perdonado. Rei y sus hijos reconocieron su esfuerzo, pero eso no significaba olvidar todo el pasado. Choto, especialmente, decidió continuar relacionándose con él, aunque el perdón sería un proceso mucho más complejo. Endeavor no consiguió borrar sus errores, eso era imposible, pero por primera vez dejó de intentar escapar de ellos, y quizás ese fue su verdadero cambio. Dejó de luchar para demostrar que era el número 1 y comenzó a luchar para convertirse en alguien digno de serlo. Endeavor finalmente entendió que pedir perdón una vez no podía reparar años de sufrimiento. Por eso dejó de exigirle a su familia que lo perdonara y comenzó a demostrar sus arrepentimientos con acciones. Primero intentó acercarse a Choto y a sus hijos sin imponerles nada. Incluso aceptó que quizás nunca volverían a verlo como su padre. Su objetivo ya no era recuperar el control sobre su familia, sino darles la libertad que nunca les había dado. Con Rei ocurrió algo similar. Endeavor reconoció el daño que le había causado y aceptó que ella necesitaba distancia para recuperarse. Por primera vez comprendió que arrepentirse también significa respetar el dolor de la persona que lastimaste. Pero todavía quedaba una herida mucho más profunda. Toya Todoroki, más conocido como Dabi. Cuando descubrió que Dabi era su hijo, Endeavor tuvo que enfrentarse a la consecuencia más brutal de su pasado. Toya había sobrevivido, pero su resentimiento se había convertido en odio. Aún así, Endeavor no intentó justificarse. Cuando Toya finalmente quedó al borde de la muerte, después de su último enfrentamiento, Endeavor decidió permanecer a su lado, incluso después de todo lo ocurrido. Quiso acompañarlo y asumir su responsabilidad como padre. Y aunque Toya nunca llegó a olvidar lo que Endeavor había hecho, aquel momento marcó una pequeña reconciliación. Padre e hijo pudieron reconocerse nuevamente como familia. Endeavor nunca recuperó por completo la familia que había destruido, pero entendió algo que antes era incapaz de ver. El verdadero arrepentimiento no consiste en conseguir que te perdonen, sino en aceptar las consecuencias y seguir intentando reparar el daño, aunque quizás nunca puedas recuperar lo que perdiste. La historia de Endeavor nos demuestra que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Todos podemos equivocarnos y tomar decisiones de las que algún día nos arrepintamos, pero cambiar realmente no significa olvidar lo que hicimos, sino tener la madurez de reconocer nuestros errores, aceptar sus consecuencias y trabajar para corregirlos. Porque nadie puede cambiar el pasado, pero sí puede decidir cómo actuar en un futuro. Y mientras exista la voluntad de cambiar, siempre habrá una oportunidad para convertirse en una mejor versión de nosotros mismos. Y bueno chicos, espero que les haya encantado el video.
No olvides de dejar tu like, suscribirte a este canal y dejarme en los comentarios de qué personaje te gustaría que realice un video. Recuerden que yo los leo a todos. Se despide de ustedes su Nakama Esteban Levi y nos vemos en un próximo video.